10 Historia de animales actuando como humanos. Historia 1. Mi gato aprendió mi nombre y algo más. Soy Alejandro M., vivo solo en un departamento pequeño en Bogotá y convivo con mi gato siamés, Nico, desde hace 8 años. Siempre había sido cariñoso, maullador, normal. Todo cambió la madrugada del 17 de noviembre de 2024. Volvía de trabajar a las 2 a.m. Abrí la puerta y escuché claramente que alguien dentro susurraba. ¡Ey, Lale! Pensé que era el eco de la televisión encendida, pero la pantalla estaba en negro. Nico apareció en el pasillo, erguido sobre sus 2 patas traseras, con la cola rígida en equilibrio. No huyó, no maulló. Solo me miró, quieto. Entonces abrió la boca y emitió ese mismo susurro. ¡Ey! Me paralicé. Podía ver cómo se tensaban los tendones de sus patas traseras para no caer. Después cayó a 4 patas, corriendo a la cocina. Durante las siguientes noches, lo escuchaba practicar mi nombre desde distintos rincones en penumbra. Eil cada vez lo pronunciaba con más claridad, hasta entonarlo con mi propio acento. Instalé cámaras. En la grabación de las 03:14 a.m., Nico se sienta frente al espejo del pasillo, se incorpora lentamente y repite en un tono casi perfecto. No soy él. Todavía lo hacía una y otra vez, afinando la pronunciación. Luego, una madrugada, la cámara lo captó manipulando el pestillo de la puerta principal con las 2 patas, girándolo. Lo consiguió. Salió al rellano y no volvió en toda la noche. Esa mañana, la vecina del piso de arriba golpeó mi puerta. Aseguraba que me había visto a las 4 a.m. subiendo las escaleras a 4 patas, con los ojos brillantes, diciendo: no soy él todavía. Nico regresó al amanecer, cubierto de polvo de escalera. Desde entonces lo encuentro observándome mientras duermo, de pie, apoyado en la pared como un niño. Cuando se da cuenta de que estoy despierto, pronuncia perfecto. Ya casi. Historia 2. El perro del turno de noche. Soy Carla, guardia de seguridad en un parque industrial de las afueras de Monterrey. Desde enero de 2025 nos asignaron un perro pastor alemán entrenado, Bruno, para patrullar conmigo. Los primeros días fue un can normal, obediente. Hasta la madrugada del 2 de febrero. A las 3:07 a.m. escuché golpes rítmicos en la puerta de la garita. Toc toc toc, pausa exacta de 2 segundos, toc toc toc. Pensé que era el supervisor. Abrí. No había nadie excepto Bruno, sentado sobre sus patas traseras con la pata delantera levantada como si hubiera tocado la puerta. Ignoré el escalofrío. Entró y se sentó frente al monitor. Entonces comenzó a señalar con la garra distintas pantallas, siguiendo con la vista a un trabajador que hacía horas extras en la nave 4. Gruñó suavemente. El empleado desapareció de mi vista detrás de una pila de tarimas. Bruno ladró una sola vez y en la cámara se vio cómo aquella pila caía sobre el hombre, aplastándolo. Desde ese momento, Bruno exige entrar a la garita a la misma hora todas las noches. Con 2 patas aporrea la puerta hasta que le abro. Luego se sienta a mi lado, observa las pantallas y sonríe. Enseña los dientes de forma casi humana, levantando los belfos simétricamente. A veces su lomo se curva y parece más alto como si intentara imitar mi postura. Hace una semana olvidé abrirle. A las 3:10 a.m. regresó el supervisor. En la cinta de seguridad se ve cómo Bruno, erguido sobre 2 patas, toca 3 veces la puerta con la garra. Al no obtener respuesta, desciende a 4 patas, rodea la nave 2 y encuentra al supervisor. Le gruñe, pero sin ladrar. El hombre resbala y cae desde la pasarela metálica, fractura mortal. Cada incidente ocurre exactamente después de que Bruno señale algo en las cámaras. Anoche lo vi frente al monitor, sobre 2 patas, apuntando a la pantalla donde yo salía. Cuando me giré, Bruno estaba quieto detrás, el pecho expandido como imitándome respirar. Sonrió. El reloj marcaba 3:07 a.m. Historia 3. El loro que memorizó los secretos. Hola. Soy Eduardo, 34 años, trabajo como analista de audio. Mi tío abuelo falleció y me dejó en herencia su loro gris africano, Sírico. Decidí llevarlo a mi loft en Buenos Aires. Desde chico recordaba que hablaba maravillas. Lo que no sabía era que Sírico recuerda todo, incluso lo que no debería. La primera noche comenzó a repetir frases que jamás había oído. No abras la puerta del sótano. No me encierren otra vez. No tengo sótano. Pensé que repetía viejas frases del tío. Entonces, durante una videollamada de trabajo, noté algo escalofriante. Sírico imitó mi voz a la perfección, participando en la conversación con mis colegas.
Les prometía que enviaría archivos clasificados. Los compañeros pensaron que era una broma. Horas después, el loro seguía hablando, reproduciendo conversaciones íntimas que yo jamás había tenido con él, presente cosas de mi infancia, confesiones mías que solo sabe un terapeuta. Fui a su jaula. Siriko me miró con la cabeza ladeada y, con un tono frío, dijo: los humanos hablan para delatarse. Yo escucho para aprender. Apagué luces, busqué en internet. Me quedé dormido con el laptop abierto. A las 2:30 am desperté por el sonido del teclado Siriko, posado sobre la mesa, tecleaba con el pico, copiando contraseñas que había escuchado cuando las citaba en voz baja. En la pantalla aparecía mi correo redactando mensajes a mis contactos. Aquí tienes todo lo que necesitas. Lo encerré en el baño. Él murmuró, imitando la voz quebrada de mi madre: hijito, déjame salir. El agua de la ducha empezó a correr sola. Cuando abrí, el loro estaba sobre el mango, con la pata girando la llave y repitiendo: el agua aclara los secretos. Desde entonces duerme en una jaula con candado y un trapo. Aún así, amanece fuera, sentado frente al micrófono de mi computador. Y cada día sabe más. Demasiado. Historia 4. Las ratas del desván ensayaban mi voz. Soy Marina, vivo en una casa antigua en Sevilla. Hace unos meses oía pasitos en el desván. Llamé a control de plagas. Dijeron que eran ratas, dejaron trampas. A los días escuché algo peor: susurros. Subí con el móvil grabando. Entre cajas vi al menos 5 ratas paradas en un semicírculo. Delgadas, erguidas sobre las patas traseras. Movían las manos delanteras como si dirigieran un coro. Y hablaban, pero no cualquier cosa, pronunciaban mi rutina diaria. Marina se levanta a las 7. Marina bebe café sin azúcar. Al verme, una adelantó un paso, estiró las uñas hacia mí y emitió un chillido que, al ralentizar la grabación, se transformó en mi propia voz diciendo: a las 23:00 bajas la guardia. Asustada, vendí la casa a un jubilado. Pasadas 2 semanas recibí un sobre sin remitente, con la grabación del buzón de voz del nuevo dueño. Se escuchaban decenas de voces idénticas a la mía diciendo: bienvenido, Miguel. Ahora eres parte del coro. La policía encontró al hombre en el desván, rodeado de ratas. Todas erguidas. Cantaban con su voz. Historia 5. El caballo que aprendió a rezar. Mi nombre es Tomás, veterinario rural en Castilla-La Mancha. La familia Ortega me llamó porque su caballo, Lucero, dejaba de comer al anochecer y hacía sonidos extraños. Al llegar noté que a las 21:00 h exactas, Lucero se alejaba de los demás y se colocaba frente al portón del establo. Levantaba la cabeza, cerraba los ojos y movía los labios en silencio. Decidí grabarlo de cerca. Al reproducir el audio con filtros, descubrí palabras apenas audibles: un Padre Nuestro completo, en perfecto castellano antiguo. Pensé que era pareidolia auditiva. Regresé la noche siguiente con 2 testigos. Lucero repitió el gesto, pero esta vez, a mitad de la oración, abrió los ojos totalmente blancos y golpeó el suelo con un casco al compás de cada frase. Esa madrugada los otros caballos relinchaban en pánico. Encontramos huellas de casco humanas alrededor del establo, herraduras con forma de pie bípedo. También marcas en la puerta, como si alguien hubiese tocado 3 veces buscando entrar. Investigando, el abuelo Ortega confesó que el terreno fue un cementerio profanado durante la Guerra Civil. Al parecer, se enterraron prisioneros ejecutados de rodillas, aún rezando. El herrador local se negó a atender a Lucero. Decía que las herraduras aparecían cambiadas cada mañana, como si alguien se las quitara para andar sobre 2 patas. Hace una semana, los Ortega huyeron. Yo volví al establo vacío. Lucero había desaparecido, pero en el suelo, enfrentados al portón, quedaban 2 surcos paralelos, huellas profundas de cascos terminando en una zona de tierra removida en forma de caderas humanas arrodilladas. Encima, herraduras retorcidas como manos que rezan. Ahora, cada 21:00 h, desde cualquier punto de la finca se escucha un relincho ahogado seguido de un murmullo de plegaria. O eso dicen, yo no pienso volver para comprobarlo. Historia 6. El perro que se sentaba como papá. Me llamo Daniel, y esta historia ocurrió en el año 2019, en la casa de campo de mi infancia, en Argentina. Después de que mi padre muriera, heredé esa casa. Volví por primera vez después de muchos años y me llevé a Dogo, mi perro mezcla de labrador y mastín. Todo estaba cubierto de polvo.
La energía apenas funcionaba, y al llegar, Dogo comenzó a actuar extraño. Se negaba a entrar al cuarto principal, donde dormía mi papá. Se quedaba en el pasillo, erguido, mirando la silla de lectura, esa de madera oscura, grande, donde mi padre se sentaba cada noche. A la segunda noche, me despertó un ruido seco. Salí con la linterna. Y lo vi. Dogo estaba sentado en la silla de mi padre, pero no como un perro. Tenía la espalda recta, una pata sobre el reposabrazos y la otra colgando. El lomo tocando el respaldo. Estaba exactamente como mi padre solía sentarse. Me miró, y sin abrir la boca, gruñó muy bajo. Era un sonido gutural casi humano. Di un paso atrás. Dogo bajó una pata lentamente, sin dejar de mirarme, y golpeó el suelo una vez. Luego otra. Como si estuviera imitando un gesto. Esa noche, en el silencio absoluto, lo escuché caminar por la casa con pasos pesados, como botas. Al revisar las cámaras que instalé por seguridad, vi algo que no puedo borrar de mi cabeza. A las 3:17 am, Dogo caminó sobre dos patas por el pasillo, se detuvo frente al retrato de mi padre, lo miró, levantó una pata como saludando y se sentó. Lo vendí a una familia. Una semana después me llamaron. Su hija pequeña le había dicho a su mamá: el perrito se sienta como el abuelo de Danny, y me dijo que soy su nueva nieta. Historia 7. Mi gata sabía lo que yo soñaba. Me llamo Lucía, y esta historia ocurrió en 2023. Vivía sola en un pequeño departamento en Santiago de Chile con mi gata Tita, una tricolor muy tranquila, dormiloncia. Una noche tuve un sueño muy vívido. Yo estaba encerrada en mi pieza, sin poder moverme, y una sombra con forma felina caminaba sobre mi pecho, acercándose a mi cara. Desperté sudando. Tita estaba en el borde de la cama, mirándome fijamente con los ojos muy abiertos. Esa mañana, al prepararme el café, Tita saltó sobre la mesa, me miró y emitió un sonido que jamás le había oído. No fue un maullido. Fue como una palabra. SSSH. Como cuando alguien te manda a callar. Pensé que era imaginación. Pero noche tras noche, los sueños se hicieron más intensos. Siempre eran sobre una figura con forma de gato que me seguía a través de habitaciones oscuras, murmurando cosas que no entendía hasta que un día, sí entendí una frase. No hables. Ella escucha. Cuando desperté, Tita estaba parada en el umbral de la pieza, en dos patas, con la espalda contra el marco. Y me miraba como si supiera que la había visto en mi sueño. Fui al veterinario. Me dijo que estaba sana. Pero al salir, Tita emitió un maullido extraño, idéntico al tono de voz de la asistente del vet. Imitó una palabra que ella había dicho. Paciente. Empecé a dejar el celular grabando mientras dormía. En una de las grabaciones, se escucha con claridad cómo alguien susurra mi nombre en plena madrugada. Y luego, como si rasgaran la almohada, una voz dice con tono burlón: Lucía, en tus sueños soy real. Esa voz era la mía. Pero yo no estaba hablando. Historia 8. La serpiente que aprendió a parpadear. Esta historia no es mía, es de mi tío Efraín, herpetólogo en México. Siempre le tuve respeto a las serpientes, pero esto me hizo verlas de otra forma, como si pudieran pensar más de lo que creemos. Tenía una pitón en cautiverio, llamada Maura, para estudios de comportamiento. Era rara desde el inicio, no atacaba ni comía si alguien la observaba. Solo lo hacía cuando estaba completamente sola. Pero lo más extraño era que fijaba la mirada en las personas por largo rato. Y lo hacía con una expresión que cambiaba, como si interpretara emociones. Una vez, un alumno se cortó la mano por accidente. Maura se tensó, se arrastró al vidrio, y parpadeó. Las serpientes no parpadean. No tienen párpados móviles. Pero Efraín y otro testigo vieron cómo su ojo derecho se cubría y destapaba, como un gesto voluntario. Después de eso, la serpiente empezó a seguir patrones humanos. Se enroscaba en forma de letras. Días después de que mi tío soñara con su madre fallecida, Maura formó una figura parecida a una cruz sobre su ropa. Y al anochecer, alguien encontró la palabra mamá trazada en el polvo junto al cristal de su caja. Una madrugada, la asistente de Efraín entró al laboratorio y la encontró erguida, con el cuerpo apoyado contra el vidrio, imitando la postura exacta de su reflejo humano. Parecía mirarse. Luego, de forma lentísima, empezó a deslizar su cabeza hacia un bolígrafo y escribió. Era solo una línea. Pero cuando se analizó, la forma era idéntica a la firma de mi tío, como si la hubiera copiado de los documentos que él firmaba frente a la caja. Maura murió días después.
Pero al abrirla para estudiar su cerebro, los científicos encontraron una masa anormal desarrollada justo en la zona de aprendizaje visual. Y una mancha en el cráneo con forma de ojo humano. Historia 9. El conejo que no dormía nunca. Soy Valeria, y esta historia es de cuando viví un tiempo en Irlanda por una beca. La dueña de la casa donde me hospedaba tenía un conejo blanco, llamado Clover, al que dejaba suelto por las noches. Decía que le gustaba explorar. Pero Clover no dormía. Cada vez que me levantaba al baño a medianoche, lo veía en el pasillo, mirándome desde el suelo. Con la cabeza ladeada, inmóvil. Como un centinela. Un día le pregunté a la señora por qué no lo encerraba. Me dijo: Clover protege la casa. Siempre está despierto por algo. Una noche escuché el sonido de la televisión encendiéndose sola. Bajé. Clover estaba sentado en el sofá, mirando la pantalla. Lo más escalofriante, había cambiado el canal con su pata, presionando el control remoto. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, saltó del sofá y huyó. A la noche siguiente escuché una melodía de piano. Creí que era la televisión, pero venía del desván. Subí con el celular. En la penumbra vi una silueta pequeña y blanca, de pie, con las patas delanteras apoyadas sobre las teclas del viejo piano de la abuela. Las presionaba con precisión, como si repitiera una melodía aprendida. Cuando prendí la luz, Clover estaba en su caja, como si nada. Pero en el suelo encontré huellas de sus patas delanteras acompañadas de dos huellas más largas, como si algo lo hubiese levantado sobre dos piernas. La señora murió días después en su habitación, con una expresión de terror absoluto. Clover fue encontrado sobre su pecho, mirando directo a la cámara del pasillo donde, según la grabación, se quedó sentado sin parpadear por 5 horas, hasta que llegó la ambulancia. Historia 10. El cuervo que decía verdades. Me llamo Roberto, soy de Oaxaca, y soy panadero. Siempre dejo restos de pan en el patio trasero para los pájaros. Un día, apareció un cuervo negro enorme, con los ojos más oscuros que he visto. Lo llamé Tuno. Tuno empezó a venir todos los días. No comía frente a mí. Solo me miraba. Hasta que una mañana, me saludó. Pan bueno. Era mi voz. No me asusté tanto. Pero al día siguiente, dijo algo más. Tu esposa no fue sola. Mi esposa había muerto en un accidente de auto hacía un año. La policía nunca encontró causas claras. Tuno repitió esa frase por días. Pensé que solo era una coincidencia. Hasta que me trajo algo. Una llave oxidada, de esas que usábamos en la casa antigua. Investigando, descubrí que correspondía al galpón de mi suegro, un lugar que hacía años no abría. Dentro, encontré papeles, fotos, y cartas que indicaban que mi esposa planeaba irse con otro hombre el día que murió. Tuno me miró desde el tejado. Y dijo, con voz más clara: no fue sola. Fue con él. Desde entonces, me deja objetos, anillos, fotografías, recuerdos que no deberían estar en mi propiedad. Y cada vez que alguien me miente, Tuno aparece, susurra desde el poste y repite: mentira. Él miente. Una vez lo vi en la ventana de la comisaría, diciendo nombres. Semanas después, esos nombres salieron en el periódico acusados de corrupción. Ahora duerme frente a mi ventana, en la rama del árbol seco. Y cada noche, antes de dormir, me dice con mi propia voz: mañana sabrás más. Pero nunca todo.